Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos permite hacer y por lo que Él nos permite pasar. A veces no estamos en la mejor condición posible, pero damos gracias al Señor por ello, porque también es una forma de Dios manifestarse en nuestras vidas, haciéndonos entender que dependemos exclusivamente de Él. Y aunque utilicemos otros recursos que probablemente tengamos a mano, como cosas naturales, cosas químicas, para aliviar el cuerpo, siempre estamos dependientes del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice el apóstol Pablo, sé que ese concepto de verdad del que el apóstol Pablo practicaba, dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aunque la segunda parte quizá no le guste a mucho, pero es el medio el cual se ha establecido para que nosotros podamos reunirnos con el Señor. La muerte no es más que un medio para llevarnos a un fin. Y para el cristiano, hermano, la muerte no existe. Por eso la Biblia emplea una y otra vez lo que duerme. Porque el que duerme está próximo a ser despertado y a la vez a ser levantado. Nosotros en el Señor no morimos, sino que dormimos. Se corta nuestra existencia física del ámbito terrenal. Pero en cuanto a nuestra morada, nosotros vamos directamente a morar con nuestro Señor. Y después de todo ello, hermano, nuestros cuerpos físicos, que son los que van al polvo y se convierten en polvo, Dios en el momento determinado lo llamará y esos cuerpos serán levantados y a la vez serán fusionados con nuestro espíritu. Entonces tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Bien, hermanos, quiero proseguir bajo el tema celo y pasión por la obra de Dios, basado en 2 de Timoteo capítulo 4. Todavía estamos en el verso 2, donde el apóstol le recomienda a su hijo amado Timoteo que sobre todas las cosas él le exhorta a que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora bien, hermanos, nosotros hemos estado haciendo un recorrido por las Escrituras en base a esa expresión que Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra. Y creo fielmente, hermano, que lo que nosotros como ministros y la iglesia de Jesucristo debe confrontar y afrontar es meramente la predicación de la palabra de Dios. Lo que en la iglesia debe predicarse es enteramente la palabra de Dios. Quiero recomendarle un libro, hermano. Esto es una publicidad no pagada, pero quiero recomendarle un libro del doctor Justo González. Este es un escritor cristiano, hermano, que ha escrito más de 150 libros. Muchos de esos libros se dan en seminarios cristianos donde se enseña la palabra de Dios. Quiero recomendarle, hermano, este libro, La Biblia en la Iglesia Antigua. Si usted tiene oportunidad de adquirir este libro, hermano, yo se lo recomiendo porque tiene una historia inclusive desde la confección misma de la Biblia, cómo se ha venido componiendo la Biblia a través del tiempo, sobre sus
punto, acentuación, versículo, capítulo, y luego la importancia de la Biblia en el culto antiguo. Dicho sea de paso, hermano, les recomiendo el libro porque en muchas congregaciones lo que menos se utiliza es la Biblia. Y donde muchos cristianos, inclusive, hermano, escuchen, muchos cristianos, no es que la tecnología sea mala, hermano. A veces le damos un mal uso a la tecnología y a veces nos acomodamos tanto a ella que perdemos inclusive hasta la misma esencia de lo que nosotros representamos. La tecnología, hermano, cuando se le da un buen uso, se convierte en una buena herramienta. Cuando la tecnología se le da un mal uso, se convierte en una mala herramienta que nos termina viciando, y de tal forma que a veces perdemos inclusive nuestros principios. No pierda la costumbre de andar con su Biblia. Yo sé que usted tiene 400 versiones de la Biblia en su iPhone, en su tablet, en su teléfono inteligente, porque ahora los teléfonos son más inteligentes que los que lo portan. Lastimosamente, hermano, los teléfonos se han convertido y han desarrollado más inteligencia que aquellos que lo portan, porque los teléfonos terminan esclavizando a sus portadores, de tal forma que se convierten hasta más inteligentes. Usted puede tener 400 versiones de la Biblia en su tablet y eso es muy bueno, muy importante a la hora de estudiar. Pero cuando usted vaya al templo, hermano, vaya con su Biblia a mano. Acostúmbrese a tener su herramienta en la mano, que es la palabra de Dios, la Biblia. No es que usted no pueda usar la tecnología, pero vaya con su Biblia. Aprenda a echar hoja para la izquierda, que le va a ser mucho más útil. Dicho sea de paso, hermano, la propia tecnología nos da a nosotros. Así que nos da a nosotros la advertencia de que se pueden meter en la mayoría de esos programas que nosotros tenemos en los teléfonos y en las tablets, hermano. Esas compañías que muchas veces la tienen, meten muchos anuncios, muchas publicidades, de tal forma que a veces usted está leyendo algo y frácata, le viene un anuncio, le viene una publicidad que lo desconcentra, lo saca de la atención en la que usted tiene que estar y muchas veces hasta nos distrae. Pero cuando usted está leyendo la Biblia, hermano, en sus hojas, muy difícilmente cualquier cosa externa lo pueda entretener. Ahora bien, hermano, hemos incursionado a través de esta expresión que Pablo le dice a Timoteo, de que predique la palabra, y creo fielmente que lo que se debe hacer en las congregaciones, por múltiples razones, es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque solamente la palabra de Dios tiene la cura para el hombre que está moribundo. Solamente la palabra de Dios le dice a usted la condición del hombre. Solamente la palabra de Dios le enseña a usted cómo agradar a Dios, cómo comportarse en la casa de Dios, cómo ser un creyente practicante. Y esa es la razón, hermano, de nosotros predicar la palabra de Dios. Ahora, en nuestro recorrido, hermano, hemos mencionado algunas partes que las Escrituras se cumplen en el sacrificio de Cristo. Y hablamos de Isaías 53 y hablamos del Salmo capítulo 22. Ahora, cuando usted va a 2 de Corintios, en el capítulo, en el verso 4, en el capítulo 15 de 1 de Corintios, en el verso 3, usted encuentra que dice, porque primeramente os he enseñado, Pablo hablando de la iglesia de los Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a donde nosotros nos remontamos al libro de Isaías, capítulo 53, desde el verso 5 hasta el verso 8. Y a continuación leímos el verso 11, donde también nos fuimos al Salmo 22,
donde el salmista dice, contar puedo todos mis huesos, y ahí describimos un poco el sacrificio de Cristo. Pero en el mismo verso 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo sigue haciendo o sigue matizando la misma acentuación, la misma afirmación que él dice. Dice, y que fue sepultado. Desde luego, hermano, todo el que muere tiene que ser sepultado. Pero aquí hay una peculiaridad de la sepultura de Cristo. Y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Todo el mundo, hermano, tiene derecho a una sepultura. Sea una sepultura común, sea una fosa común, o sea un cementerio particular o familiar. Todos tenemos derecho a una sepultura. Pero no en todos se va a cumplir lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que Cristo fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y es algo, hermano, que Cristo matizó una y otra vez, inclusive cuando Cristo dijo que él iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a resucitar. Y que cuando a Cristo le pidieron señal, Cristo dijo, hermano, que no le iba a ser dada señal, sino la señal del profeta Jonás, que tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí le está hablando, hermano, de las Escrituras. Una y otra vez el Señor Jesús se encarga de repetir enfáticamente todo lo que la Escritura tiene que ver con Él y todo lo que la Escritura dice, porque en eso se basa, hermano, el conocimiento de Dios y la transmisión del conocimiento de Dios a sus hijos, en que nosotros podamos matizar una y otra vez lo que la Escritura dice. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo para verificar si es verdad lo que el apóstol Pablo dice con respecto a que Cristo fue resucitado al tercer día. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 16, verso 8 al verso 10. Vaya conmigo al libro de los Salmos, por favor. Vamos a verificar si es verdad lo que la Escritura dice con respecto a que Cristo fue resucitado al tercer día. Salmo 16, verso 8 al 10 dice: Y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se alegró mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol. Aquí la palabra Seol significa sepultura. Ni permitirá que su santo vea corrupción. Mira, hermano, lo que Dios está permitiendo aquí es que David experimentara en su cuerpo una experiencia de tal magnitud que él pudiera plasmar esta experiencia como si fuera de él. Pero nosotros entendemos que lo que el salmista está diciendo, independientemente de que estuviera pasando una situación traumática y agónica, es que estas palabras tienen un doble cumplimiento en el tiempo. Tienen el cumplimiento en lo que David estuvo viviendo y tienen el cumplimiento posteriormente en lo que al Señor Jesús se refiere. Lo que David se está diciendo aquí, hermano: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Ustedes recuerdan, hermano, la oración que Cristo hizo en Getsemaní, cuando los discípulos se quedaron dormidos.
La oración de Jesús fue: Padre, permite que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús sabía, hermano, el trago tan traumático y dramático y las secuelas que iban a dejar por lo que él tenía que padecer. Ahora David está diciendo aquí: no seré conmovido. Quiere decir que no importa el dolor, el sufrimiento por el que yo vaya a estar pasando, por la misma presencia de Dios que está a mi diestra, a mi mano derecha, que es mi protector y es mi guía, él no iba a ser conmovido, sino que él iba a cumplir el propósito para el cual Dios se había encarnado. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos cuando dice, hermano, que Cristo no escatimó el sufrimiento, sino que él vio con anterioridad el gozo de lo que por causa del sufrimiento iba a producir, y era la salvación de todos aquellos que han creído en Cristo a través de la historia. Mi carne también reposará confiadamente. Ustedes se acuerdan el caso de Eliseo, cuando Eliseo estaba muerto, hermano, que tiraron aquel cadáver encima del cadáver de Eliseo y tomó vida. ¿Se acuerdan también el caso de Eliseo cuando aquel hijo de la viuda y de Elías también, hermano, murió? Que Elías tanto como Eliseo oraron por aquel niño y resucitó. ¿Usted sabe de lo que le está hablando eso? Le está hablando del poder de Dios para levantar a los que están muertos. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí el salmista. El salmista está diciendo: mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para levantar a los muertos. Dios tiene el poder para darle vida. Aún, hermano, estando sus huesos secos, como la visión de Ezequiel capítulo 37, aunque se refiere, hermano, al pueblo de Israel. Cristo reposaba confiadamente porque sabía que Dios iba a resucitar ese cuerpo. Entonces pronuncia esta palabra: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Ahora, cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 35 al verso 38, mire lo que dice Lucas. Lucas, con respecto a esto mismo, dice en el capítulo 13, verso 35 al 38, dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Fíjese, hermano, lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que cuando David utiliza la expresión del Salmo 16, que ya hemos leído, David está utilizando esa expresión con una doble intención o con un doble cumplimiento en el tiempo. David murió y vio corrupción y fue sepultado con sus padres. Aquí lo aclara el libro de los Hechos. Pero en el caso de Cristo, hermano, cuando dice que su santo no verá corrupción, se está refiriendo a la contaminación o la descomposición del cuerpo. Es decir, el cuerpo ya putrefactado. Está diciendo, hermano, que el cuerpo ya está corroído. A eso es lo que se está refiriendo, que no iba a permitir que su santo vea corrupción. Que la carne se deshiciera, que los gusanos literalmente habitaran en esa carne. En el caso de Cristo, hermano, iba a ser resucitado antes de que ese cuerpo mirara corrupción. Eso es lo que está diciendo el salmista David allí, y eso es lo que Lucas está afirmando categóricamente. Ahora, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues,
esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Ahora, cuando usted va al libro de Oseas, escuche, hermano, cuando usted va al libro de Oseas, en el capítulo 6, vaya conmigo al libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Mira lo que dice Oseas. En Oseas capítulo 6, hermano. Oseas da una explicación sobre la corrupción y sobre lo que nosotros debemos predicar. Lo que se debe predicar en los púlpitos. Miren lo que dice Oseas. Oseas capítulo 2, 6, verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Escuche lo que yo le estoy diciendo, hermano. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora vaya conmigo a Lucas, capítulo 24, verso 46 y verso 47. La Biblia, hermano, da su propia explicación. La Biblia contiene su propio exégesis. De tal forma, hermano, que cuando nosotros vamos a Lucas, capítulo 24, Lucas 24 del 46 y 47, miren lo que dice. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Asimismo, hermano, como Cristo murió, asimismo fue levantado al tercer día, como dice categóricamente las Escrituras. De ahí la importancia, hermano, de que nosotros como ministros estemos interesados en predicar y enseñar categóricamente lo que la Biblia enseña. Cuando usted va al libro de Mateo 27, libro de Mateo capítulo 27, versos 52 y verso 53, mire lo que dice. Acuérdese que en Oseas capítulo 6, verso 2, dice que nos darás vida después de 2 días y al tercer día nos reuniremos con él. Todas las palabras que aparecen allí, hermano, aparecen en plural. Pero está hablando de un tercer día. Y no ha habido resurrección ni antes ni después, hermano, sino justamente una resurrección masiva cuando Cristo resucitó. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27, verso 52, donde Mateo dice: y se abrieron después que Cristo resucitó, hermano, después que Cristo resucitó, porque Cristo es la primicia de lo que durmieron. Así lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Si Cristo no resucitó, vana, hermano, nuestra predicación, vana nuestra fe, vana nuestra esperanza. Pero como Cristo resucitó y hay una evidencia histórica, hay una evidencia testimonial de más de 500 personas que testificaron sobre esta resurrección. Y más que eso, hermano, los hombres que pudieron testificar sobre esto a costa de su propia vida, que fueron los apóstoles. Nadie, oye, escuche, usted puede hablar una mentira para salvar su vida, pero nadie muere por una mentira estando consciente. Usted puede que dé su vida por una mentira estando engañado,
Pero nadie conscientemente da su vida por una mentira. Entonces, hermano, esto certificaron con su propio testimonio, con su propia vida, la resurrección de Cristo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso es lo que dice Oseas capítulo 6, verso 2. Y eso es lo que testifica Mateo capítulo 27, verso 52 y verso 53. Nadie resucitó de entre los muertos. Escuche, nadie resucitó de entre los muertos antes de Cristo, masivamente. Usted tiene allá el milagro de Elías y de Eliseo cuando oraron por aquellos jóvenes. Tiene a Cristo llamando a Lázaro de entre los muertos. Tiene a Cristo resucitando al hijo de la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Tiene a Cristo resucitando a la hija de Jairo. Tiene al apóstol Pablo orando por Eutico, aquel que cayó, hermano, después de la larga disertación de Pablo, que cayó de ese segundo o tercer piso. Tiene a Pedro, hermano, orando por Dorcas. Pero masivamente, nadie, los sepulcros no se han abierto sino hasta que Cristo no resucitó al tercer día. Eso es lo que las escrituras dicen categóricamente. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 15, verso 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Si hay algo, hermano, de lo que la iglesia debe apropiarse, de lo que es parte de la iglesia, de lo que Dios le ha dado a la iglesia, es su palabra. Solamente su palabra es la que tiene el poder, hermano, de consolar, de corregir, de redarguir, de transformar, de cambiar a un hombre. Los programas, hermano, que muchas instituciones tienen de reformación, por ejemplo, en el caso de los adictos a juegos, adicto a pornografía, adicto a drogadicción y toda clase de adicción, hermano, que tanto sociólogos, psicólogos, psiquiatras tratan estas enfermedades psicosomáticas, hermano, y muchas veces conductuales. Ellos tratan, hermano, sobre los aspectos de la conducta y llevan al hombre a un estado de reformación, en lo que el hombre se reforma. Pero Dios no tiene tiempo para reformar al hombre, hermano. Es que Dios está demasiado ocupado. No, hermano. Es que el método de Dios no es reformar al hombre. El método de Dios es transformar al hombre. Cuando Dios transforma al hombre, lo transforma de tal forma que ya las drogas que este individuo usaba ya no le hace falta. Ya no tiene inclinación por la adicción, ni del tabaco, ni del alcohol, ni de la prostitución, ni de ningún vicio, hermano, que lo haya esclavizado. Cuando Dios transforma al hombre, hermano,
lo hace de tal forma que el hombre es cambiado, es hecho nuevo desde el interior hacia el exterior. Por eso dice el apóstol Pablo, nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron ya, vienen a ser todas hechas nuevas. Quiere decir que las obras que tú vas a hacer ahora, después que tú eres cristiano, van a ser nuevas, de un espíritu nuevo, de una persona nueva, de una persona cambiada, transformada. Este era el punto, hermano, que cuando usted ve el caso de los discípulos, Judas no fue transformado. Si Judas hubiese sido transformado, hubiese sido fiel como los otros discípulos. Pero Judas fue renovado, apartado de la contaminación del mundo momentáneamente. Y el único método, hermano, que tiene Dios de transformar al hombre es mediante la palabra de Dios. Por eso es la importancia de que nosotros en nuestros púlpitos debemos ceñirnos, hermano, a la enseñanza categórica de la palabra de Dios. El fundamento de cualquier ministerio serio es la palabra de Dios. Predicar la verdad de Dios es una tarea sagrada que requiere perseverancia y coraje. ¿Por qué requiere coraje, hermano? Porque a veces usted tiene personas dentro de la congregación o que dan diezmo, o que ofrendan, o que son dadivosos, pero a la vez son más pecadores que el más pecador que está afuera, y usted tiene que decirle la verdad en su cara. Y a veces tiene que hasta apartarlo de la congregación. Entonces tiene que tener coraje. Tiene que tener el coraje, hermano, de pararse frente a la congregación y de vivir una vida en santidad. De vivir lo que usted predica, para que no le vayan a decir que es que lo que usted hace no le permite oír lo que usted está diciendo. Porque como se suele decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, hermano. A veces hablamos de santidad y nosotros somos los que andamos más desordenados. A veces hablamos de orden y nosotros somos la cabeza del desorden. A veces hablamos en contra de la murmuración y nosotros somos los murmuradores más grandes de la congregación. Y el hecho de que yo me esté incluyendo aquí, hermano, no sea que yo practique, no vaya a pensar que yo practico esta dinámica, hermano. Hago la salvedad aquí, hermano. Ahora, el hombre de Dios tiene que tener coraje. Como decía el doctor Martin Lloyd Jones, este hermano, pastor, quien como médico, escuche, hermano, quien como médico dejó de ejercer, siendo él el asistente del médico de la Corona Real Británica. Este hermano era el asistente de ese médico de la Corona Real Británica. Y él dejó de ejercer la medicina para dedicarse a la predicación del Evangelio. Y él, en uno de sus libros, hermano, escribe lo siguiente: que para él el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento a quien puede ser llamado. Así lo expresa este hermano. Para él, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado. Así que, hermano, yo pienso y creo fielmente que si usted ha sido llamado a ministrar la palabra de Dios, usted tiene que hacerlo con seriedad, tiene que hacerlo con coraje, tiene que hacerlo con dedicación. Como dice el Señor Jesús, el que ministra en estos asuntos no se enreda en los negocios de la vida. Quienes están llamados a proclamar, a interpretar la palabra de Dios, tienen la responsabilidad,
más profunda que el Señor dé a un hombre. Nótese que lo único que puede llamarse predicación o proclamación tiene que ver con la palabra de Dios. Después cualquier otra cosa, hermano, que se hable desde los púlpitos, que no incluya la palabra de Dios o que seccione la palabra de Dios, no son predicaciones. Son meros entretenimientos. Es decir, lo único que se debe predicar en la iglesia o en la evangelización es la palabra de Dios, las escrituras. No es cuestión de charlas, aunque muchas veces son buenas las charlas matrimoniales, ni de reflexiones, ni de vana palabrería, como Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16, verso 14 al 16. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que oyen. Procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ministros, candidatos a futuros ministros, los que están ostentando el puesto de ministro, cíñase a lo que la palabra de Dios dice. Procura con diligencia. Hermano, he conocido personas que están en el ministerio. Oiga bien, he conocido personas que están en el ministerio que van a predicar el domingo y el domingo en la mañana están reuniendo una cantidad de textos para ir a predicarle a la gente. Han tenido una semana completa, hermano, para estudiar la palabra de Dios, para buscar el rostro de Dios, la guianza del Espíritu, para ver sobre qué hablarle a la iglesia. Y esperan justamente el domingo, 4 horas o 5 horas antes, para ir a reunir un sinnúmero de textos y írselo a citar a la iglesia. La iglesia, hermano, está hasta el cuello de estos papagayos que viven repitiendo. Aquí el punto, hermano, no es repetir únicamente lo que dice la Sagrada Escritura, es explicar lo que dice la Sagrada Escritura. Y en ese sentido, hermano, los escribas decían sobre Cristo que él hablaba como quien tenía autoridad. Y aquí la autoridad, hermano, no se refiere a tener autoridad sobre los espíritus, sino tener el pleno conocimiento y conciencia de lo que él estaba hablando. A esa autoridad es lo que la palabra de Dios se refiere. Aquí, hermano, donde dice, procura con diligencia, sé diligente. Sé, hermano, una persona ardiente en esto. Presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita las profanas y vanas palabrerías que conducirán más a la impiedad. Preocúpate como ministro del Evangelio. Preocúpate en proclamar las enseñanzas o las doctrinas mencionadas antes en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe y amor que es en Cristo Jesús. El buen depósito que Dios da para ministrar a otro, en el capítulo 1, verso 14. Guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. La iglesia no está para ser entretenida, sino para ser instruida. Algunos predicadores consideran que la congregación debe irse habiendo disfrutado, de modo que en el discurso se centralizan en historias, chistes, jocosidades y cosas por el estilo, que entretienen a los oyentes, pero no lo edifican.
Como decía el gran predicador, hermano, del siglo pasado, Charles Spurgeon, vendrían días en que en lugar de un pastor enseñando a ovejas, habrían payasos entreteniendo a cabras. Y créame, hermano, que esos días han llegado. La gran mayoría de las congregaciones, hermano, lo que tenemos es un grupo de payasos enseñando y entreteniendo a cabras. Como ministro del Señor, hermano, debemos estar preocupados por llevar una enseñanza deslineada de la palabra de Dios, donde nuestras almas salgan regocijadas, salgan, hermano, gozosas, y ese es el punto. Pudiera parecer tal vez una frase, hermano, un poco fuerte, pero es una triste realidad que se repite cada vez más. La enseñanza de la palabra de Dios está siendo reducida a la más mínima expresión, mientras progresan en la medida otras cosas que, aun siendo aptas para el culto, no son en modo alguna sustitutiva a la exposición bíblica. Y escúcheme, hermano, porque de hace mucho tiempo nosotros hemos sido bombardeados una y otra vez por esta clase de enseñanza. Y yo espero que usted abra sus oídos y abra los oídos de su alma, para que no entre en esta dinámica. Y si ha entrado en esta dinámica, pueda pararse y volver, hermano, a su antiguo camino y hacer las primeras obras. Una corriente actual trata de fundamentar el culto en las alabanzas a los oyentes. Escuche, hermano. Escuche. En la historia bíblica, David es el que introduce los cantores y ordena a los levitas para cantar durante los sacrificios, alabanza. Nunca se cantó en el templo, hermano, se cantaba fuera del templo. Ahora, cuando surgen las deportaciones, también surgen, hermano, y cuando surge la destrucción del templo de Jerusalén, también surgen lo que son las sinagogas. El templo era controlado por los saduceos, de donde venía la estirpe levita, por así decirlo. Y las sinagogas eran controladas por los fariseos, que eran, hermanos, los que se encargaban y eran los más celosos de guardar los ritos y la añadidura que ellos le ponían a la ley. Escuche lo que le voy a decir. En la sinagoga, los que tenían oportunidad de ir al templo, iban, hermano, al templo a los sacrificios. Los que tenían oportunidad de ir al templo también iban al templo a orar. Eso era lo que vivían en Jerusalén y adyacente a Jerusalén. Y lo que no, entonces tendrían que ir, hermano, a la sinagoga, que salen desde el tiempo de Esdras. Escuche, hermano, escuche. En las sinagogas no eran dados a cantar, eran dados a enseñar. Por eso usted ve a Cristo, usted registra, hermano, a Cristo a los 12 años discutiendo con los maestros de la ley en el templo. Usted registra a Cristo 2 o 3 veces en los evangelios, ir al templo, hermano, y presentarse en el templo, inclusive sacar a los cambistas del templo y reclamar que su casa debería ser llamada casa de oración, porque así fue constituida. Pero usted ve a Cristo, hermano, una y otra vez andar por las sinagogas. Y en la sinagoga lo que se hacía exclusivamente, hermano, aparte de las oraciones que se hacían, era ir a tomar el rollo o los libros. En ese tiempo se usaba la Biblia, la Septuaginta, hermano, o la versión de los 70. Tomar el rollo, leer el rollo, y usted va a registrar en los evangelios que Cristo, cuando leía el rollo, iba y se sentaba.
No era que Cristo ocupaba el mismo lugar o el mismo asiento de donde él se levantaba, sino que se sentaba en la cátedra de Moisés. Y todo con los ojos puestos sobre él, Cristo procedía a explicar las escrituras que él leía. De tal forma, hermano, que en la sinagoga lo que se practicaba era solo escrituras. Ahora, una corriente actual, o que se ha actualizado mucho más, es la siguiente. Se trata de fundamentar el culto en las alabanzas de los creyentes, enseñando una media verdad que no deja de ser una mentira. Que la alabanza, ellos dicen que la alabanza es el trono sobre el cual Dios manifiesta su presencia en el culto, olvidándose que la alabanza no es otra cosa que la respuesta del pueblo de Dios a la voz de Dios. Cuando Dios habla, usted se regocija. Cuando Dios habla, usted se goza. Eso me acuerda la expresión del salmista David, hermano, cuando dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dispuestos. ¿A qué iban a la casa de Dios? Y en ese tiempo no existía el templo, porque el templo fue construido por Salomón, pero existía el tabernáculo, hermano, existía la tienda, donde el pueblo, hermano, iba a orar y a ofrecer sacrificio. Y se sentían regocijados cuando ofrecían los sacrificios de olor grato a Dios. Hay una corriente, hermano, donde absorbe todo el tiempo de la predicación, todo el tiempo de la enseñanza, y se van tanto en gloria y en gloria y en gloria que no hay tiempo a darle a la palabra de Dios. Aquí lo importante no es lo que usted le vaya a dar a Dios, lo importante es lo que Dios le vaya a dar a usted. Y se lo va a dar a través de la administración de su palabra. El evangelio nunca fue predicado por cantos. No, hermano, el evangelio nunca fue predicado por cantos. El evangelio fue proclamado y está siendo y va a seguir siendo proclamado a través de la predicación, hermano. No de cantos. Eso déjeselo a los gregorianos. La palabra de Dios, hermano, va a ser proclamada de tal forma o semejante a como yo lo estoy haciendo. Ahora, hay quienes quieren sustituir el culto de Dios por la alabanza. Es la palabra y ninguna otra cosa la que debería abrir el servicio cristiano. Usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va al encuentro de su Dios. Dios no le pide nada a usted. Y si le pide algo, es que usted lo escuche y lo obedezca. Porque de la única forma que Dios puede tratar con usted es cuando usted lo escucha. Y la consecuencia de todo esto es una para arrepentimiento, otra para perdición. No hay más. El pueblo del Señor se reúne para oír lo que Dios tiene que decirle y no para nosotros decirle a Dios lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos hacer. Nos reunimos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y nos lo va a decir desde luego a través de la predicación de su palabra. Además, no es el pueblo de Dios que le invita a él para estar presente en el culto, sino justamente al revés. Es Dios quien nos convoca o quien convoca a su pueblo para que acudan a alabarle. Dios, hermano, nos llama a nosotros, nos convoca para nosotros alabarle. ¿Qué es lo que va a provocar, hermano, la alabanza de nuestra boca? Lo que va a provocar la alabanza en nosotros es precisamente el efecto de su palabra. Es lo que su palabra haga en nuestras almas. Lo que va a provocar, hermano, una gratitud y una alabanza en nuestras bocas. La principal tarea de la iglesia es la predicación.
la principal tarea de la iglesia es la predicación. Por tanto, también es la responsabilidad del ministro de la iglesia. Y que todo lo demás es subsidiario a esto. Y puede describirse como consecuencia o su verificación en la práctica diaria. Hermano, no podemos sustituir la predicación de la palabra de Dios por la alabanza. Una cosa lleva a la otra. Nos reunimos porque Dios nos exige que nos reunamos. Cantamos porque Dios quiere que le cantemos. Pero Dios está más interesado, hermano, en que nosotros le escuchemos a Él. Dios no está interesado en que usted haga para Él. Dios está interesado en que usted escuche y haga conforme a lo que Él le dice. Mire, hermano, cuando usted lee el libro de Josué en el capítulo 1, Dios le repite una y otra vez a Josué: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y enfáticamente Dios le dice a Josué: cuida de hacer conforme a lo que está escrito en este libro o a lo que tu siervo Moisés te mandó. Porque haciendo esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no está hablando de cantar, hermano. Aquí no está hablando, hermano, de armar un aparataje dentro de la iglesia que absorba el tiempo de la predicación. Usted puede hacer de todo, hermano, dentro de la congregación, pero déle el tiempo a la predicación necesaria. Tampoco canse a la gente a tal forma que después que llegue el predicador, usted ve a la gente en fila india saliendo y dejando las bancas de la iglesia y el local vacío, porque ya se han atiborrado tanto con tanta actividad y ha absorbido tanto el tiempo, hermano, que ya no hay tiempo para el predicador. Eso fue como me dijo un hermano. En una ocasión me invitó un pastor, hermano, a predicar. Yo le dije: bueno, está bien, hermano, vamos a llevarle ahí una pequeña enseñanza. Me dijo: sí, está bien, hermano, venga y para que nos traiga una enseñanza. Hermanos, cantaron, volvieron a cantar. El que estaba dirigiendo el devocional, hermano, dio un testimonio, predicó, enseñó, cantó, dio como 7 oportunidades. Y a las 9:30 de la noche, me dice el pastor, hermano, el pastor toma para presentarme y dice: bueno, tenemos aquí al hermano que nos trae una enseñanza. Yo sé, hermano, que ustedes todos están cansados. Escuche, hermano, yo sé que ustedes todos están cansados después de un día de trabajo. Ya es tarde. Vamos a darle la oportunidad al hermano para que nos traiga el sermón. Yo le dije: bueno, hermano, la predicación yo se la voy a traer otro día. Porque lo que yo tengo para hablar, no se lo voy a hablar en 15 minutos. Así que gracias por la oportunidad. Y cuando quieran invitarme, me dan el tiempo para que yo pueda hablar. Muchas gracias por la invitación. Y el Señor le bendiga, y el hermano pastor con ustedes. Hermano, yo no me presto a eso. Ni tampoco, hermano, quisiera que después que yo empezara a dar una enseñanza, tener a un grupo de gente, hermano, que me quieran tragar a puro bostezo. ¿Por qué? Porque se le ha agotado todo el tiempo. Entonces, si hay algo que nosotros debemos tener presente como ministro, hermano, es darle la oportunidad que la palabra de Dios pueda fluir a través del predicador. La principal tarea de la iglesia es la predicación, por tanto, es la principal tarea del ministro. Y todo lo demás es subsidiario y es secundario dentro de la congregación. Lo que estoy haciendo es justificar, hermano, esta proporción. Y lo hago concretamente examinando las tendencias que existen hoy a menospreciar la predicación o a expensa de otras formas de diversas actividades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Esencialmente que en el momento
en que considera la verdadera necesidad del hombre y también la naturaleza de la salvación anunciada y proclamada por las Escrituras, se te lleva a la conclusión de que la principal tarea de la iglesia es predicar y proclamar esto, mostrar la verdadera necesidad del hombre y el único remedio, la única medicina posible, que es la palabra de Dios. Yo quiero que lo entienda, hermano. Lo que se debe predicar desde nuestro púlpito es la palabra de Dios, porque es la medicina para todo cuerpo enfermo. Y aunque hoy nosotros estamos en Cristo, hermano, necesitamos seguir creciendo y expandiéndonos en el conocimiento de la verdad de Dios. De tal forma, hermano, que lo que se debe enseñar, lo que se debe predicar, lo que se debe proclamar es la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Recuerda, hermano, si tienes la oportunidad, esto es una publicidad no pagada, hermano. Si tienes la oportunidad de comprarte este libro, que te va a ser de gran ayuda en tu crecimiento y en tu desarrollo, cómpralo. El doctor Justo González, escritor de más de 150 libros, ha sacado este libro, Mundo Hispano, es la editora, la Biblia en la Iglesia Antigua. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.